It is my great pleasure to introduce to you Dr. Raúl Plasencia Villanueva, President of the National Human Rights Commission of Mexico. Dr. Plasencia Villanueva received his law degree from the Autonomous University of Baja California and master's and doctoral degrees in law from the National Autonomous University of Mexico. He has taught at both the undergraduate and postgraduate level at many Mexican universities. His classes have included criminal law, criminal procedure, crimes, criminal theory, and theory of culpability. He is professor honoris causa by the Autonomous University of Tlaxcala, by the University of Salvador in Argentina, and by the Escuela Libre de Derecho of Puebla. He has been a visiting academic and has participated in conferences and seminars in universities in Mexico, Argentina, Canada, Spain, Hungary, Holland, Cuba, Italy, and Switzerland. He is a member of numerous organizations, including the Something in French and the Mexican Academy of Criminal Sciences. Professionally, he was a litigator for 15 years and was the first general visitor of the National Human Rights Commission of Mexico. He was elected president of the same commission by the Mexican Senate in 2009. He's published more than 150 academic articles relating to criminal law and is the author of many books, including Los Delitos contra el Orden Económico, Criminal Responsibility of the Illegal Entities, Jurisprudence in Mexico, and the Theory of Crimes. Join me in welcoming Dr. Raúl Plasencia Villanueva. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la presentación. Quiero agradecer de manera inicial al profesor Paul Swire de la Universidad de Emory por la atenta invitación para poder estar en este importante evento. De igual manera al doctor José Antonio Lozano, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, y también, por supuesto, a mi amigo Alejandro Barney. Quisiera, antes de exponer el tema que he preparado, comentarles qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quien no tenga conocimiento de la misma. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano autónomo del Estado mexicano, es un órgano gubernamental, por así denominarlo, pero no depende del presidente de la República. Su presidente es electo por el Senado de la República con un voto calificado de 2/3 partes, recibe un presupuesto que es alrededor de $90 millones al año por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y tiene un mandato para investigar las violaciones a los derechos humanos que se presenten en todo el territorio nacional, particularmente tratándose de servidores públicos federales, pero eventualmente con la posibilidad de ejercer la facultad de atracción de todos aquellos asuntos atribuibles a servidores públicos de los estados de la República o bien de municipios en nuestro país. De igual manera, tenemos como responsabilidad establecer contacto con los organismos de Naciones Unidas, con los comités de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, para informar respecto de la condición de los derechos humanos en nuestro país en el ámbito nacional. El día jueves de la semana pasada fui electo miembro del Buró Coordinador de la Red de Defensores de Derechos Humanos Públicos de las Américas. Es un buró que se integra por 4 representantes de cada uno de los continentes, 4 por Europa, 4 por Asia, 4 por África y 4 más por América. En América hay 20 comisiones nacionales de derechos humanos, y este buró lo que busca es establecer políticas continentales homólogas en torno a la protección y defensa de los derechos humanos. Cuento con cerca de 1,200 personas que trabajan para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 500 abogados especializados en la defensa de los derechos humanos en cada uno de los temas que involucra este amplio espectro de los derechos humanos. Aquí han estado abordando ustedes el tema de la seguridad pública, el tema del crimen organizado, el tema de la lucha contra las drogas, que es un tema sin duda importante para nuestro país y para el mundo, en el ámbito de los derechos humanos. Pero también es importante la parte relativa a la migración
que cada vez se acerca más el crimen organizado a controlar y apoderarse de las rutas de los migrantes y sobre todo de ir transformando lo que fue un comportamiento natural de la humanidad en un negocio muy lucrativo por parte del crimen organizado. La trata de personas es otro ámbito en el tema de los derechos humanos, en donde contamos también con personal especializado, la atención a la mujer, a los niños, a los indígenas, el tema de los reclusorios, el tema de la capacitación de los servidores públicos y tantas materias como involucran hoy por hoy a los derechos humanos, que serían prácticamente la totalidad de las funciones que el Estado lleva a cabo. Después de esta breve introducción para quienes pues, no tenían alguna idea de lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quisiera entrar en materia. He preparado un documento que denominé Seguridad Pública, Delincuencia Organizada y Derechos Humanos. He escuchado cómo se han abordado aquí los temas en las últimas horas y quisiera yo darles una perspectiva desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde la competencia que tenemos nos permite atender año por año a un número aproximado a 50,000 asuntos, 50,000 investigaciones que llevamos a cabo. El presupuesto al que hacía referencia, con el que cuento, que son $90 millones y 120 millones que estoy solicitando para el próximo año, nos permiten desplazarnos a cualquier lugar del territorio nacional o inclusive más allá de la frontera de México para poder obtener evidencias, pruebas que permitan determinar si se presenta una violación a los derechos humanos. Estamos ante lo que aquí en Estados Unidos se conoce y se escribe y se enseña como el derecho vivo, como estamos instrumentando el derecho, en donde podemos evaluar si la ley tal y como está redactada, si los proyectos tal y como se van generando, logran realmente aterrizar en el buen destino que se tiene previsto. Un Estado democrático de derecho no solo presupone la existencia de un sistema de justicia penal, sino, lo más importante, que el sistema de justicia penal sea efectivo y cumpla estándares más altos en la protección a los derechos humanos. Es fundamental, sí, una reforma de justicia, sí el combate a la delincuencia, pero un combate a la delincuencia con estricto apego a lo que la ley establece y, sobre todo, evitando colocarse en la condición de delincuente para combatir a la delincuencia. Este es uno de los postulados de trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ninguna manera aceptar que un servidor público pretenda torcer, desviar, pervertir el sentido de la ley sobre pretexto de que está luchando contra la delincuencia. Esto es parte de una lucha de siglos, no solamente en nuestro país, sino de prácticamente todos los sistemas jurídicos del planeta. El Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar todo acto delictivo, procurar el restablecimiento del derecho conculcado y garantizar la reparación de los daños producidos. La evolución del derecho en las últimas décadas ha influido de manera muy determinante para que los estados en todo el mundo consideren y coloquen como parte de la agenda principal en el ejercicio de la función pública el respeto a los derechos humanos. Hoy por hoy, la Organización de los Estados Americanos cuenta con 2 instancias especializadas para analizar, evaluar, recomendar e inclusive poder condenar judicialmente a un Estado miembro de la organización que sea renuente a cumplir, a observar los derechos humanos. Lo mismo en Europa, con la Corte Europea en materia de derechos humanos, que trata de cumplir una función también de las mismas características. Las reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución mexicana que van dando una fisonomía nueva al sistema de justicia penal y que data de hace 2 años,
se presenta desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con innumerables aciertos, pero también con claroscuros y metas muy altas por alcanzarse en materia de justicia penal. Sobre todo, el cómo poder generar un pleno equilibrio entre justicia penal y pleno respeto a los derechos humanos. Hoy por hoy, la reforma tiene esa tendencia, pero más aún, en estos momentos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discute la más importante reforma en la historia de nuestro país en el ámbito de los derechos humanos. A propósito de esta reforma que modifica 10 artículos, 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habrá un cambio sustancial en el tema de la observancia, educación y vigencia plena de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos que represento podrá solicitar al Congreso de la Unión o a los congresos de los estados la comparecencia específica de servidores públicos, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado del Gobierno federal, para que den cuentas a la sociedad del porqué de no aceptar o bien de incumplir con las recomendaciones que formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma será también un cambio significativo porque compromete al Estado mexicano a formar a las nuevas generaciones de mexicanos en el tema de los derechos humanos. Que los niños de ahora puedan recibir educación clara en torno a qué son los derechos humanos, cómo respetar los derechos humanos, para que a mediano o largo plazo, en 2 o 3 décadas, tengamos nuevas generaciones de mexicanos plenamente formados respecto de los derechos humanos, pero sobre todo respecto de cómo hacer efectivos los mismos. Hoy por hoy resulta muy explicable, aun cuando no justificable, que tengamos servidores públicos que no respetan los derechos humanos por una razón obvia: jamás fueron educados, formados respecto de qué son los derechos humanos y la importancia de los mismos. Para los que somos abogados, quizá no sea difícil poder identificarlo, pero de los 107 millones de mexicanos, muy pocos han llegado a la universidad y muy pocos son abogados, y no podríamos estar pensando que el tema de los derechos humanos sea algo privativo de este mundo. ¿Cuál es el panorama que observamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al tema de la seguridad pública? Encontramos que en los últimos años, sobre texto de esta tendencia no solamente propia de nuestro país, sino también que hoy por hoy se encuentra en un buen número de los países más desarrollados del mundo y prácticamente en toda Latinoamérica, esa tendencia por revertir sistemas jurídicos, catalogar a ciertas personas como enemigos públicos, como enemigos del Estado, esa tendencia por establecer regímenes de excepción de derecho a ciertos delincuentes que ahora se denominan delincuentes transnacionales organizados, a propósito de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, ha propiciado un resurgimiento de algunos fenómenos que en nuestro país parecían ya superados. El trabajo en el ámbito de los derechos humanos en México data a la luz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de hace 2 décadas. Y en esas 2 décadas habíamos logrado avances sustanciales en la erradicación de la tortura, de las desapariciones forzadas, de los cateos ilegales, de la detención arbitraria. ¿Qué observamos en materia de tortura en los últimos 3 años? ¿Y cuál es la tendencia, la perspectiva que observamos? Un endurecimiento de la labor del Estado y un incremento sustancial del tema de la tortura. 475% de incremento en la presencia e identificación de casos de tortura. Desaparición forzada o involuntaria de personas, un 1.380% en cuanto a la tendencia
de las quejas, las investigaciones, los asuntos que han llegado al conocimiento de esta institución. De la detención arbitraria, con un 315%, y los cateos y visitas domiciliarias ilegales, un 412%. Esto con los datos duros, con los casos específicos que han llegado al conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ese volumen de cerca de 50,000 personas que acuden año con año a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que tendríamos que estar ciertos también que hay una gran cifra negra de personas que, siendo víctimas de algún abuso del poder, deciden no acudir a denunciar por diversas circunstancias, desde la desconfianza hasta el propio temor de sufrir alguna represalia. Quisiera entretenerme los siguientes 15 minutos para abordar 3 temas en particular: el nuevo sistema de justicia penal, el establecimiento de un régimen de excepción para los casos de delincuentes organizados y cuáles son los retos legislativos de la reforma penal. Permítanme abordar el primer tema: el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país. La reforma aprobada, como ustedes conocen, lo han estudiado, lo han visto, y es el motivo que los hace coincidir el día de aquí, implicó la modificación de 10 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no solamente es el cambio legal, es un nuevo sistema de justicia para nuestro país, un cambio radical. Los grandes temas que destacan en la reforma son, por lo menos, los siguientes 6. Se incluye un esquema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Se busca en buena medida que la justicia penal pueda tener la oportunidad de solucionar con la mediación, la conciliación, eventualmente el arbitraje incluido, algún tipo de asuntos, lo cual es muy loable y permitirá seguramente avanzar en ciertos casos. En materia de prisiones, se elimina el concepto de readaptación social y se incluye ahora el de reinserción social. En nuestro país, en 1964 se dio una importante reforma en materia de reclusorios que buscó a partir de entonces lograr la readaptación social de los internos. En todas las cárceles del país existen en este momento aproximadamente 225,000 internos. Estos internos deberían estar sujetos a un régimen de readaptación social que permita garantizar a la sociedad que, una vez liberados, podrán reincorporarse como ciudadanos útiles y que permita también al Estado justificar la función que tiene encomendada. Se legitima un régimen de prisión especial para miembros de la delincuencia organizada. Se establece el reconocimiento de centros especiales para retener a delincuentes organizados. Y esta es una tendencia que se va arraigando más en nuestro país desde 1993, cuando se estableció un régimen diferenciado para tratar a 2 géneros de delincuentes que hoy por hoy tienen sistemas jurídico-penales claramente diferenciados para atenderlos. Los que son los delincuentes organizados con un régimen jurídico especial, inclusive con cárceles especializadas como las que se plantea ahora en la reforma, y lo que sería la delincuencia ordinaria. Se incluye una serie de aspectos que desde la Constitución se establece van a caracterizar al nuevo proceso penal, que ya hemos escuchado aquí y que no me detendré de mayor forma. La publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad, la inmediación, principios, habrá que decirlo, universales en materia de enjuiciamiento penal. En el mundo de la segunda década del siglo XXI no podría ser de otra manera. Son principios universalmente reconocidos. Se faculta a las policías para realizar investigaciones. Este es un cambio sustancial para el sistema jurídico mexicano. Hasta antes de la reforma, solo el fiscal, o como le denominamos nosotros desde el año 1900,
el agente del Ministerio Público era el único facultado para llevar a cabo la investigación y podía auxiliarse de policías. Ahora parecería ser que los policías toman el control de la investigación y lo que habrá que ver en la reforma a las leyes es a qué tipo de controles se van a sujetar estos miembros de las corporaciones policiales. Y por último, se establece el principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas. Miren ustedes, para los que hemos estudiado un poco el derecho penal, yo solamente lo he estudiado los últimos 22 años y es la materia que imparto en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sabemos y podemos reconocer que hasta el siglo XIX estuvo de moda la aplicación de penas ejemplares, proporcionales y que fueran plenamente retributivas para los delincuentes. Iniciado el siglo XX, la tendencia se transformó. Se decidió abandonar esa idea de la pena ejemplar y en nuestro país se logró constitucionalizar o llevar a la Constitución en 1964 con la reforma al artículo 18 constitucional, aun cuando ya en los códigos penales era muy claro que no podíamos hablar de penas proporcionales a delitos cometidos. El delincuente que ha secuestrado, ¿qué pena sería proporcional al secuestro? El que ha privado de la vida, el que ha robado, el que ha estafado, el que ha, en buena medida, abusado de la confianza, son conceptos que fueron superándose universalmente y que en términos de la Constitución regresan y que en nuestro país tendremos que buscar orientar la dirección de la reforma penal hacia el mejor destino en el sentido de cómo interpretar este concepto de la proporcionalidad de las penas. Yo debo de admitir que no podría tener una respuesta cierta de a qué se refiere el legislador con penas proporcionales en el siglo XXI, que evidentemente no quisiera suponer que son las mismas del siglo XIX o del siglo XVIII. Estas reformas podemos clasificarlas en 4 vertientes. Número 1, la flexibilización de figuras, principios y derechos. Hay un endurecimiento de las penas, hay la creación de nuevos tipos penales o delitos y por otra parte, una oferta que en nuestro país y en varios países, sistemas jurídicos del mundo, se ha estado realizando en las últimas 2 décadas. Ciudadanos, permítanos disminuir sus derechos para que la autoridad pueda tener mayor eficiencia en la lucha contra la delincuencia. Habrá que evaluar de manera clara si esto ha sucedido de esa manera o bien si esa oferta no ha dejado de ser algo extremadamente peligroso y delicado que no se traduce en beneficios sustanciales. El establecimiento constitucional del régimen de excepción para delincuentes organizados. Y hoy por hoy nos encontramos ante grandes dilemas en nuestro país. ¿Quién, bajo qué circunstancias y en qué momento puede ser calificado como un delincuente organizado? Desde la detención misma en flagrancia, al momento de la acusación por parte del Ministerio Público, previa ratificación por parte de un juez, hasta la sentencia por parte del juez. ¿Qué sucede si el delincuente organizado inicialmente calificado es absuelto? Tenemos el caso en nuestro país de aquel famoso asunto denominado el Michoacanazo, en donde fueron detenidos 33 servidores públicos y públicamente señalados, acusados de ser miembros de la delincuencia organizada. Hoy solamente queda uno en prisión. A ellos se les aplicó este régimen especial y un tribunal o varios tribunales han determinado que son inocentes. Tendrá el legislador, sin duda, que revisar con mucho cuidado los tiempos, momentos y sobre todo, qué sucede con esas consecuencias indeseables de cuando se decide calificar a alguien como delincuente organizado, reducirle sus derechos plenamente y después resulta que es inocente. Hay un principio muy antiguo en materia penal, de los más añejos. Es preferible tener
a 5 delincuentes en la calle, o a 10, o a 100, o a 1000, que a un solo inocente en prisión. Ningún sistema de justicia que se precie de ser democrático puede engalanarse por tener a inocentes en prisión. Por eso es muy importante determinar en qué momento, quién y bajo qué circunstancias podrá ser calificado como delincuente organizado. Parecería ser un calificativo fácil de emitir, fácil de asimilar, pero creo que es de consecuencias tan graves que ameritan reflexiones mucho más profundas para no lastimar, para no afectar los derechos de las personas. Se introducen figuras nuevas, como lo comentaba, que es una tercera cualidad o característica de esto, y por último se eliminan algunas figuras, como por ejemplo la readaptación social, y se incorpora la reinserción social. Segundo tema. El establecimiento de este régimen de excepción para la delincuencia organizada. Desde 1993, cuando se reformó en el mes de septiembre la Constitución mexicana, se incorporó en el texto de la Constitución un nuevo concepto en México, el concepto de delincuentes organizados. A partir de 1996 surgió la Ley Federal de Lucha contra la Delincuencia Organizada, y de entonces al presente hemos ido observando una serie de reformas legales que van endureciendo el marco jurídico contra el delincuente organizado, pero que también van reduciendo de manera muy peligrosa los derechos constitucionalmente reconocidos. Una persona en el siglo XXI, en su segunda década, ¿pudiera ser válido que le reduzcamos sus derechos humanos? Los criterios en materia de derechos humanos son su universalidad, de tal manera que no es que solamente tengan valor o validez en un país o en otro, sino que valen independientemente del reconocimiento que el país o el sistema jurídico les otorgue. En segundo lugar, la progresividad. No es válido que se reduzcan derechos, sino por el contrario, debe buscarse la suma de esfuerzos para ir ampliando los derechos de las personas. Sin embargo, hoy por hoy se enfrenta una realidad muy delicada en nuestro país. Estas acciones de los últimos 4 años han generado una reacción muy violenta por parte del crimen organizado. Un crimen organizado que sin duda que ha existido desde que ese género delictivo está presente en la humanidad. El crimen organizado en nuestro país no es que haya surgido en los últimos 4 años, ha estado presente, pero la estrategia que ahora se ha utilizado ha generado un número cercano a las 28,000 ejecuciones atribuibles a los delincuentes organizados en los últimos 4 años. Una escalada de violencia en donde hay un claro enfrentamiento del delincuente ante la autoridad. Un reto muy claro, lo cual permite dejar en claro que aquel antiguo principio de la justicia penal también resulta plenamente válido en este caso concreto. Penas más severas no necesariamente implicará más delincuentes en prisión, pero sí más violencia por parte de los delincuentes. La delincuencia ha ido generando un escalamiento de la violencia en los últimos 15 años en nuestro país, que podría ser correspondiente al endurecimiento de las penas en los últimos 15 años, a la aparición de nuevos tipos penales, a acciones más agresivas por parte del Estado. Los sociólogos, los criminólogos, podrán seguramente darnos una explicación del porqué de estas variables, porqué de estas circunstancias, porqué de esta nueva realidad. A los delincuentes lo que sí podría quedarnos claro es que no siempre les preocupa realmente de manera seria la pena que van a enfrentar, sino más bien el margen de impunidad que tengan para poder llevar a cabo la comisión de su delito. Y sobre todo, el tipo de tratamiento que se les va a otorgar una vez detenidos. En este orden de ideas sí existen por ahí algunas referencias que podría en un momento determinado tomarse en cuenta.
Tercer punto, retos legislativos en materia de la reforma penal. Miren ustedes, dentro de los principales retos que plantea esta reforma para el sistema jurídico mexicano se encuentra la nueva orientación de la totalidad del sistema de justicia penal. Pero algo quizás mucho más complejo, de un reto mayor para el Estado, lo sería el lograr una nueva capacitación, una reeducación de policías, ministerios públicos, jueces y personal de reclusorios para conocer este nuevo sistema y poder observarlo de manera completa, respetando los extremos que se plantean en el mismo. Es una reforma muy importante la que se ha dado, tan importante que se plantea la posibilidad de reconocerle una mayor importancia a la llamada prueba ilícita, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que cuando se demuestre que se han violado los derechos humanos de una persona detenida, procesada, consignada, pudiera anularse el proceso. Es evidente que ante una exigencia de estas características se demanda un altísimo nivel profesional para que quien lleve a cabo la investigación y decida eventualmente consignar o poner a disposición de un juez a un delincuente, lo haga con estricto apego al marco jurídico legal. La reforma, como seguramente aquí escucharon, implicará un nuevo Código Penal, un nuevo Código Procesal Penal, nuevas leyes que regulen la función de los policías, inclusive de los propios jueces, con nuevos procedimientos diversos de los que se han realizado hasta ahora. Y permítanme hacerles un comentario. Los que tenemos alguna experiencia en el servicio público, la mía solo es de los últimos 11 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos queda muy en claro que la dinámica de las instituciones es una y el desarrollo profesional y personal es muy diferente. Para generar cambios institucionales, no solo hace falta una reforma legal, sino que en ocasiones pudieran pasar décadas a efecto de poder lograr que ese cambio logre hacerse efectivo de manera plena. En ese orden de ideas, el reto importantísimo que tenemos en nuestro país, y entiendo que lo están tratando de alcanzar los responsables, lo es generar estas nuevas generaciones de policías, investigadores, jueces y personal de reclusorios para que pueda cumplir plenamente con el nuevo sistema de justicia. De igual manera, tenemos un reto muy importante en la atención a las víctimas de los delitos. Víctimas que demandan de una atención plena por parte del Estado y cuando no es el caso, pueden acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir la vigencia plena de sus derechos, con un sistema de justicia que debe orientarse, a propósito de estos cambios, a satisfacer las necesidades y exigencias de la víctima del delito, para que sea esta la que califique si realmente el sistema está favoreciéndola, está logrando que se haga efectivo su derecho al acceso a la justicia, o bien si permanece la víctima lamentablemente como ese tercero abandonado, olvidado, menospreciado en el proceso penal. Finalmente, les diría lo siguiente. Miren ustedes, el reconocimiento y ampliación de los derechos de la víctima o del ofendido en el ámbito constitucional refuerzan sin duda el carácter democrático de este nuevo sistema de justicia. Debe ser un sistema de justicia que se oriente a facilitar el ejercicio de los derechos de quien ha sido víctima del delito. Sin duda, no solamente detener o contener a los delincuentes. El sistema va orientado en satisfacer, restablecer los derechos que se han lastimado a las víctimas. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevamos a cabo un trabajo conjuntamente con las comisiones estatales de derechos humanos, y aquí está el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa. Llevamos a cabo un trabajo muy importante de apoyo, de asesoría
de acompañamiento para las víctimas de los delitos, que hasta el día de hoy en nuestro país no cuentan con un asesor jurídico que les pueda facilitar que hagan efectivos sus derechos. Las comisiones públicas de derechos humanos buscamos cubrir esa laguna y estamos facilitando. Víctimas que no siempre pueden poner en conocimiento pleno del Ministerio Público el delito del cual han sido objeto, o bien que en ocasiones investigaciones realizadas por la propia autoridad toman un camino distinto del abuso que se dio en contra de alguna víctima. Y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los ejemplos sobran. Víctimas de homicidio, familiares de quien ha perdido la vida y que en ocasiones se pretende dar un sentido distinto a lo que sucedió, no suele ser en todo caso tan excepcional y demanda en buena medida de abogados, de expertos, de conocedores que puedan llevar de la mano a la víctima para que en un momento determinado haga valer sus derechos. La reforma establece la posibilidad de un ejercicio privado de la acción penal. Abogados que podrían llevar a cabo la investigación o favorecerse del trabajo de una comisión pública de derechos humanos y el expediente que se ha integrado, llevarlo al conocimiento de un juez y exigir que se haga justicia en el caso concreto. Como les comentaba hace un minuto, este nuevo sistema de justicia demanda también una nueva cultura en los jueces, abogados, policías, personal de reclusorios y sin duda que también en la sociedad en general. Es un cambio de paradigmas, una reforma tan profunda como aquella del año 1900, que es la más cercana en comparación que pudiera yo recordar. En el año de 1900 se creó la figura que hoy tenemos y que se denomina el Ministerio Público. Se terminó con los jueces de instrucción que existían en aquella época y se separó el Procurador General de la Suprema Corte y el fiscal de la Suprema Corte, que pertenecían en aquella época al Poder Judicial. Desde entonces no habíamos tenido un cambio tan profundo, tan intenso, tan agresivo en materia de justicia penal. Se requerirá sin duda la formación completa, plena, de todos aquellos que vayan a instrumentar o pretendan instrumentar plenamente esta reforma penal. Demanda sin duda el poder acercarse a los nuevos conceptos de manera clara, de manera adecuada, y algo muy importante, que podamos evaluar el beneficio a corto, mediano y largo plazo de una nueva estrategia para enfrentar estos fenómenos delincuenciales que están lastimando no solamente a nuestro país, sino a varios países del mundo, y que se buscan alternativas adecuadas para poderlos contener y sobre todo para poder hacer realidad lo que es el ideal de justicia. Con esto terminaría mi presentación, no sin agradecer nuevamente a los organizadores de este evento por la invitación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por permitirnos poder estar aquí, poder coincidir y poder exponer estos puntos de vista. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Plasencia Villanueva. Do we have any questions for the doctor? Greetings. You mentioned the need for a new culture, a paradigm shift for Mexico and public officials. I'm curious as to your opinion to what role drug law reform plays in this, both in the United States and Mexico. What do we need to do here, and what do you need to do there in terms of the drug war to help bring about these results? Muchas gracias por su pregunta. Miren ustedes,
Sin duda que tratándose del tema del combate al crimen organizado, solo con una de sus variables, que es el tráfico de las drogas, porque hoy por hoy el crimen organizado tiene un amplio espectro. Seguramente hace algún tiempo era el tráfico de drogas o el trasiego de narcóticos, el juego, ahora involucra el tema migratorio, el tema de trata de personas, el secuestro, la extorsión, y tal parece que va avanzando hacia nuevos linderos totalmente desconocidos. Parece que el siglo XXI demanda de una amplia coordinación y colaboración para poder enfrentar fenómenos que ya no son propios solamente de un país. Permítanme colocar un ejemplo específico. En nuestro país hay algunos cárteles que se encargan de llevar a cabo el trasiego de cocaína, pero una cocaína que no se produce en México. El trasiego de cocaína genera ganancias estimadas por los expertos al año en por lo menos 20,000 millones de dólares. Pero ese trasiego de narcóticos, de cocaína en particular, tiene como destino países como este, en donde aquí es en donde se comercializa y llega al consumidor final. La pregunta que me formulaba, ¿qué tendría que hacerse? Creo que es un tema de colaboración, de estrategias de investigación muy cercanas, muy completas, para dejar muy en claro que si la cocaína se está produciendo en Colombia, Bolivia, Perú, y está transitando por México con destino final este país o Europa o algún otro, las investigaciones para poder tener éxito demandan la suma de esfuerzos, demandan un sistema más o menos coherente en la materia, pero sobre todo el que pueda funcionar cada una de las instituciones involucradas como brazos plenamente articulados para lograr vencer a delincuentes que debemos reconocer hoy por hoy son delincuentes del siglo XXI. Si uno hace referencia a esa cifra de 20,000 millones de dólares estimada, pero que algunos estiman en arriba de 50,000 millones de dólares al año, son recursos en muchos de los casos superiores al presupuesto que tienen casi todas las agencias que combaten al crimen organizado del mundo. En ese orden de ideas, creo que es muy importante la capacitación sin duda, la colaboración, la coordinación y sobre todo buscar que, tal y como está previsto en la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, hoy por hoy esa connotación que tiene también la podamos ver en términos de realidades. Creo que en breve, en unos cuantos años, tendremos que estar ante investigaciones tan completas como que permitan desmembrar estas redes desde el origen hasta el destino, y no solamente en un punto intermedio. Esto es algo más o menos así como cuando uno trata de combatir a diversos mosquitos y va uno atrapando uno tras otro. Pero hay un gran pantano que está generando a los mosquitos. Atrapa uno 5, 10, 5, miles, pero el foco de generación continúa. Se requiere sí atraparlos, pero también atacar las causas, la producción, el procesamiento, la transportación, el trasiego, el lavado de dinero, sin duda. Se utilizan divisas específicas para la compra, venta, inclusive los precios internacionales de los narcóticos. Las investigaciones en esta otra parte, el lavado de dinero, también deberían de llegar a esas fortunas. Si son 20,000 millones de dólares, esperemos que algún día pueda haber una investigación que permita asegurarlos. Una, solo de un año, y de algún cártel o eventualmente a los demás. Mientras no sea ese el caso, creo que entonces tendremos el pantano produciendo a tal cantidad de mosquitos en donde evidentemente, pues, por más acción que se presente, difícilmente podrá tener éxito. Gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor Plasencia,
En México, en las carreteras y en las calles de México constantemente están siendo asesinadas muchas personas ajenas al narcotráfico, muchas personas ajenas a la delincuencia organizada y otras están siendo puestas en las prisiones bajo el pretexto de ser delincuencia organizada. Y luego esto tiene varios años, ya se sabe, el ejército está acribillando gente en las calles, los hechos más recientes lo ponen en evidencia. Y respecto de la reforma de 2008, hay un comentario muy generalizado en los círculos académicos y políticos que dicen que la reforma de 2008 fue redactada en un 50% por el gran defensor de los derechos humanos, Luigi Ferrajoli, y en otro 50% por un comandante de alguna zona militar de las más peligrosas de la República. Ese tipo de cosas que están en la boca de todos, en todos lados en México y que provocan un gran temor a la población, que no quiere salir a la calle, que en algunos lugares ha dado lugar a que la gente ya no salga a la calle prácticamente, a que en lugares como Rosarito, Tijuana, los centros de diversión por las noches están desiertos por temor a los militares o a la delincuencia organizada. Es un hecho muy palpable en nuestro país. No sé si sobre ese punto específico tuviera usted algún comentario, doctor. Muchas gracias, profesor, por su pregunta. Miren ustedes, en principio yo no tengo información de que Luigi Ferrajoli hubiera intervenido o algún general en la elaboración de esta reforma. Sí, de que hubo un proceso de colaboración de varias agencias que estuvieron interviniendo para el tema de los juicios orales, cosa que es muy loable y creo que permite avanzar en un sistema de justicia. Situaciones que se tomaron en cuenta para garantizar de mayor y mejor manera los derechos humanos de las personas. Lo he dicho aquí mismo. Un aspecto importantísimo de la reforma lo es la posibilidad de poder anular todo aquel proceso penal que resulte contrario en alguna de sus partes a los derechos humanos, lo cual nos permite en buena medida ir buscando una mayor seguridad de que los servidores públicos actuarán siempre con respeto a la ley, o en su defecto, que los procesos serán anulados. Es la información que yo tengo, lo otro pues se las dejaría ahí, a lo mejor alguien tiene alguna idea más clara de dónde procedió la reforma. A mí no me consultaron, me hubiera gustado que lo hicieran, pero de una u otra manera ahí está la reforma con mi punto de vista. La peligrosidad por agresiones por parte de la delincuencia o la reacción de las autoridades. Pues miren, lamentablemente el ejercer mayor violencia en contra de la delincuencia genera precisamente eso, sin duda. Esto es más o menos como la teoría en todo caso, del lugar donde están las abejas, del panel de abejas. Si uno se acerca al panel de abejas, probablemente pueda uno atrapar una u otra a la vez. Si uno decide tomar un bat y derribar el panel de abejas, seguramente vendrán un buen número de ellas a atacarnos. Y a lo mejor atraparemos unas cuantas más, pero nos picarán y será así la reacción. Esto es un tema también de antiguas teorías en materia penal que cada vez demuestran más su plena vigencia. Pero a lo mejor no son abejas ya, sino que son hasta avispas, ¿no? Y la reacción suele ser sumamente violenta. Con 20,000 millones de dólares o con 50,000 millones de dólares se puede comprar cualquier arma que esté en el mercado. ¿Y saben qué? Todas las armas, o prácticamente todas las armas que existen, están en el mercado, para consumo lícito o ilícito. Y eso ha traído como consecuencia diversas situaciones. He emitido yo 2 recomendaciones
una vinculada con los hechos de una familia en Tamaulipas, en donde lamentablemente 2 niños perdieron la vida, uno de 7 años, otro de 5 años, otra más sobre el asunto conocido públicamente como el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en donde a propósito de un operativo en donde interviene el ejército, lamentablemente terminan sin vida, en un caso 2 niños, en otro caso 2 estudiantes. Pero no son los únicos asuntos. Les mostré alguna gráfica del incremento de las quejas. Quejas por actos atribuibles a servidores públicos federales, no a delincuentes. En ese orden de ideas, creo que esta reforma en materia de sistema de justicia amerita también un análisis de la estrategia, de las líneas de acción para buscar analizar si se está garantizando de mayor y mejor manera los derechos de la sociedad o bien si se está produciendo justo lo contrario, que por lo que comenta, creo que la respuesta es casi obvia en algunos lugares. Muchas gracias. Dr. Plasencia, once again, thank you so much for your time. On behalf of Emory University and Universidad Panamericana, we are very grateful for your presence. Thank you again, sir. Muchas gracias.